Bien, y continuamos hablando de este tema que nos preocupa muchísimo a todos, es el Zika, el chikungunya y el dengue, ¿no? Bueno, y habíamos quedado con una pregunta casi para este momento de la mesa donde íbamos a conversar, era justamente la situación en América Latina con respecto a estos virus, doctora. La situación en América Latina, tenemos las 3 enfermedades. La última que ingresó es la infección por el virus Zika, que lo hizo en diciembre del año 2013 y realmente ha tenido un crecimiento explosivo. Los países más afectados en la actualidad son Brasil, Colombia y Venezuela. También hay casos en Paraguay y Bolivia, y por cierto que existe la posibilidad que ingrese también a nuestro país porque están dadas las condiciones, particularmente en las provincias fronterizas con Bolivia, Paraguay y Brasil, el norte argentino. ¿A qué tendríamos que prestarle más atención ahora, en estos momentos? Ahora tenemos una epidemia de... Buena la pregunta. Tenemos una epidemia de dengue con la mayor cantidad de casos hasta ahora en Formosa y en la provincia de Misiones, pero también hay casos en otras provincias que no son importados, igual que en esas provincias, como pasa en Córdoba, como ha ocurrido en provincia de Buenos Aires. Y lo último ha sido que en nuestra capital, en La Plata, también hay casos que serían autóctonos. Entonces, lo que está pasando en estas zonas es un poco repetición de lo que ocurrió en el 2009, pero más temprano en el tiempo, adelantado en semanas. Claro, de eso le quería preguntar, doctora. La diferencia entre esta epidemia y lo que sucedió en 2009 tiene que ver con el cambio en el ciclo vital, digamos, de la población de mosquitos, algo a lo que usted hacía referencia antes. Es decir, ahora la enfermedad, el brote aparece antes, justo en un momento donde no empieza a decrecer esa población de mosquitos, sino que al revés, empieza a aumentar. Va en aumento y sin duda ha colaborado enormemente este cambio, el fenómeno, el cambio climático, el efecto del aumento global de la temperatura y el fenómeno del Niño, con temperaturas altas y lluvias abundantes, lo cual facilita el agua estancada. Y ¿cómo podemos diferenciar la situación cuando hablamos del tema de los casos autóctonos? Es decir, hasta ahora hablamos, no hablo del tema del Zika, que son todos casos importantes, hablo del tema del dengue. Sabemos que en el norte hay una cuestión, digamos, endémica ahí, pero ahora estamos hablando de casos autóctonos en otras zonas del país. ¿Y eso a qué se debe? Endémico, todavía oficialmente no está reconocido el dengue como una enfermedad endémica en la Argentina, porque realmente en los meses de temperaturas más bajas, aún en el norte, como son los meses de julio y agosto, no ha habido casos. Por eso todavía no somos país endémico. Tiene que ver la importación, la situación en los países limítrofes. Nosotros tenemos ciudades como Clorinda o Puerto Iguazú, que realmente el intercambio es muy importante. Y hablamos de autóctonos cuando se establece el ciclo local, es decir, que esa persona no ha viajado. Pero por supuesto que pudo haber sido introducido, porque tanto en el caso de la enfermedad dengue como fiebre Zika, el 70% son infecciones asintomáticas. Claro. Esto quiere decir que puedo volver de mis vacaciones, excelente, pero tengo el virus en la sangre, me pica el mosquito, se alimenta y se inicia el ciclo local. Pasan más o menos 10 días hasta que ese mosquito que tomó el virus, 10-12 días, cuando se vuelve a alimentar es capaz de transmitirlo. Y así se inicia el ciclo local. ¿Sirven las fumigaciones, doctora? Las fumigaciones son espectaculares desde el punto de vista que es lo que demanda la comunidad, pero su efectividad es del 60% para derribar la población de mosquitos adultos. No tiene ningún efecto sobre los huevos y los estadios acuáticos, que son las larvas y las pupas. Hay que hacerlo en horario del atardecer, de crepuscular, ¿no es cierto? Amanecer o atardecer, que es cuando el mosquito tiene la mayor actividad. Y para que realmente sea efectiva, el mosquito no tiene que ser resistente al plaguicida que se está utilizando, y tienen que ser periódicas, es decir, con intervalos de 5 a 7 días, repetirlas en la misma área para realmente lograr disminuir la población. Pero es una medida drástica
en epidemia. No es es muy costosa y no es una medida que de rutina. Claro, doctora. De rutina es lo que llevo- tenemos que trabajar como ciudadanos, ¿no es Doctora, la cierto? llevo al Zika. Sí. ¿Tiene otras consecuencias para la salud graves, además de la microcefalia? Ya se está hablando del drama de la infección por virus Zika. Por un lado es la afectación del producto de la concepción, ¿no es cierto? Que la primera descripción corresponde a los casos que hubieron en el norte de Brasil, particularmente en Natal, en Recife. Y el otro problema son las complicaciones a nivel del sistema nervioso, que da una forma de parálisis que es simétrica, es decir, afecta de manera similar ambos miembros inferiores, que es lo que se conoce con un nombre un poco complicado, que es el síndrome de Guillain-Barré, que tiene tanto compromiso motor como compromiso de la sensibilidad. Pero esto es también crítico, ha puesto a los sistemas de salud tanto de Brasil, de Colombia como de Venezuela, particularmente las unidades de cuidados intensivos, en una situación crítica, porque son personas que por el compromiso de los músculos respiratorios van a requerir soporte respiratorio en un porcentaje variable. Bueno. El problema básicamente está en que el movimiento de personas, digamos, el movimiento de viajeros es imposible de controlar, y lo peor es que el mosquito, esta variedad de mosquitos Aedes aegypti, es un mosquito que circula en nuestro país. Nosotros tenemos esta población de mosquito, por eso la prevención es el único camino. Nosotros, todos los países de América Latina hemos tenido un retroceso muy importante porque había sido eliminado de América del Sur a comienzos de los 60 y fue progresiva la reinfestación. En nuestro país ya se detectó en los años 80. Desde los 90 se empezó a trabajar muy intentando que fuera firme y de manera sostenida, pero realmente no hubo acciones programáticas, esto quiere decir acciones continuas, y hemos llegado a la situación que tenemos que lamentar. Bueno, prevenir. En este 2016. Prevenir, ¿no? Prevenir. El Aedes aegypti se lo llama el mosquito traicionero, ¿no? Recordemos, no zumba, vuelo muy cortito, pero buenísimo todo lo que hemos hablado recién, cuando estábamos recién ahí en el TACH, justamente es el tema de la prevención y cuidarnos, y cuidar nuestras casas y cuidar a la familia. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias doctor. a ustedes, buenas noches.